Querido Dios, querido Padre, estamos, Señor, agradecidos en este día, agradecidos porque podemos reunirnos y porque podemos tener un encuentro tan especial. Te pedimos, Señor, que estés a nuestro lado, te pedimos, Señor, que podamos sentirte en nuestra vida, en nuestra reunión, en todo momento a nuestro lado. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, Señor. Amén. Salvador bendito, me
todas también tienen sus problemas y sus luchas. Gracias por los ángeles que siempre están preocupados y dispuestos a ayudarnos, Señor, en todas nuestras actuaciones. Y eso tenemos que verlo y estar agradecidos por eso. Gracias, Señor, por haberte conocido, por esta tierra nueva que nos estás preparando. Pero lo que aprendamos hoy, Señor, tenemos que impartirlo con las personas que no te conocen, para que tú, cuando tú vengas, el pueblo sea grande y podamos recibir todo. Por tu Hijo Jesucristo, te lo pido todo. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Es una mañana muy especial hoy porque estamos delante de la mesa del Señor y es un gusto el que podamos congregarnos y compartir la alegría que Dios nos ofrece. Alegres también, contentos por estar juntos. Queremos daros una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan en la sala, también a aquellos que están con nosotros a través de las redes, por Facebook, por las plataformas, por Twitch. Estamos contentos de estar con vosotros en vuestras casas y vamos a comenzar a adorar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, así que le voy a pedir a los diáconos que por favor pasen. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Decíamos que es un sábado especial porque estamos delante de la mesa del Señor. Un sábado que debería manifestarse de una manera especial la alegría que llevamos en nuestros corazones porque el Señor nos invita a su mesa. Y, ¿sabéis? Cuando nosotros pensamos en la mesa, cuando pensamos en la Santa Cena, tenemos que pensar en las fiestas de Israel, porque en realidad la Santa Cena es inicio y continuidad de una fiesta que ya estaba establecida, pero que es modificada por el Señor. Y cuando nosotros hablamos de fiestas en Israel, nosotros tenemos que pensar que la religión que el Señor le da al pueblo, una religión de fiestas, son fiestas de alegría. Y alguien podrá decir, pero pastor, las fiestas de Israel eran fiestas muy solemnes. Sí, pero eran fiestas que anunciaban alegría, aunque hubiera solemnidad, aunque hubiera seriedad. El sentimiento en el interior del espíritu del creyente, del converso,
del miembro del pueblo de Dios es un sentimiento de alegría. Ninguna de las fiestas que Dios ha ordenado es una fiesta que esté fundamentada en la tristeza. Aunque haya acontecimientos tristes en la historia del pueblo e inclusive relacionados con las festividades. Evidentemente, la muerte no puede ser un motivo de alegría, pero la solución a la muerte sí lo es. Y cuando nosotros pensamos en la Pascua, tenemos que pensar precisamente en ese llamado a la eternidad, en ese llamado a la vida, y no en la muerte de los primogénitos. Hay una única festividad que existe en Israel que tiene que ver con la tristeza. Pero esa única festividad no está ordenada por Dios, sino está establecida por el pueblo. La festividad del Purim no es una festividad ordenada por Dios, porque Dios lo que quiere es que su pueblo se congregue, pero se congregue en derredor a la alegría y nunca a la tristeza. Así que yo quiero que meditemos un poquito en lo que significa esta mesa a la que el Señor nos ha llamado. Pero quiero que lo hagamos en el Evangelio de Juan y quiero invitaros a que leamos un texto en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El versículo 35. Dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos que hay dos tradiciones. Una es la tradición de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, aunque en realidad tendríamos que partir de Marcos, que fue el primero de los evangelios que se escribió, y luego está la tradición juanina, el Evangelio de Juan. Y en realidad hay diferencia entre la tradición sinóptica y la tradición juanina, porque Juan quiere contarnos la historia que él vivió con Jesús. Y entonces él recoge en su Evangelio todos aquellos recuerdos que él tiene de su vida común con Jesús. Y cuando habla de aquella última cena que Jesús comparte con sus discípulos, trata el tema, pero no lo trata de la misma manera que lo tratan los sinópticos. Curioso, cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, nosotros encontramos la mesa y encontramos los emblemas. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros encontramos el lavamiento de pies, no encontramos los emblemas. Se menciona la mesa, pero no es en el relato de Juan lo más importante. Y entonces uno podría pensar, bueno, pero quiere decir que para Juan lo único importante es el lavamiento de pies y la mesa no es importante. Los emblemas no son importantes. No, eso no es real. A Juan le interesan mucho los emblemas. Lo que pasa es que él no lo recuerda de esa manera. Él nos habla de los emblemas a lo largo de todo su Evangelio. Y yo quiero que veamos en esta mañana, de forma rápida, por supuesto, cómo Juan nos habla a nosotros de los emblemas. Este texto que hemos leído, capítulo 6, es uno de los versículos que Juan en el capítulo 6 nos habla de los emblemas, del alimento y de la bebida. Pero no es el único. Así que yo quiero que me acompañéis a leer o a repasar al menos algunos de los momentos en los cuales Juan en su Evangelio habla de los emblemas. En el capítulo 4
nos encontramos con un encuentro de Jesús en un pozo. ¿Os acordáis? La mujer samaritana. Y Jesús entabla un diálogo con esta mujer y en ese diálogo, fíjense ustedes, capítulo 4, capítulo 4, versículo 14. Dice Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor aquí nos está hablando de la bebida verdadera, de la bebida que produce vida, pero no la vida temporal, no el hecho de decir una persona necesita beber líquidos a lo largo del día porque si no comienza a tener problemas de salud y si durante más de 4 días esa persona no bebe agua, puede morir. No, a Jesús lo que le interesa no es el agua que estaba en aquel pozo que utiliza para hablar con la mujer. A Jesús lo que le interesa es hablar de aquella agua verdadera bebida que salta para vida eterna. Si nosotros bebemos esa agua, nunca tendremos sed, porque nuestra vida espiritual estará constantemente satisfecha. Y entonces aquí comienza Jesús a hablarnos de esta verdadera bebida que un poco más adelante se va a unir a la verdadera comida. Porque en el mismo capítulo 6, al principio del capítulo, se nos habla de aquella alimentación milagrosa de 5.000 que fueron alimentados con un poco de pan, con un poco de peces, y que todas aquellas personas, 5.000, que seguramente eran hombres, más las mujeres, más los niños, que seguramente iban con sus padres, con sus madres, fueron alimentados con un puñado de comida. Y no solamente fueron alimentados, sino que esa comida sobró, una comida que fue bendecida por Dios. Y una comida que satisfizo la necesidad de aquellas personas. Es importante para Dios que nosotros podamos entender que Él es la fuente del verdadero alimento, igual que es la fuente de la verdadera bebida, aquello que sirve para que nuestras almas pervivan de la misma manera que Él pensó en el momento de crearnos y que el enemigo lo hizo imposible. Pero que un día volveremos a ese punto de inicio que el Señor pensó y que el Señor nos ofreció compartir. Juan sigue hablando de los emblemas. Vemos en el versículo que hemos leído que él habla de alimento que produce vida, de bebida que produce eternidad. Y esta idea de alimento y de bebida que se relaciona en Juan también con el cuerpo y con la sangre, nosotros vamos a ver al principio del Evangelio cómo el mismo Jesús se presenta en este mundo. Acompañarme a leer en el capítulo 1. Nosotros vamos a leer allí en el versículo 14 y vamos a ver esa llegada de Jesús al mundo, cómo lo presenta Juan. Y el verbo, ese verbo que presentó en el versículo 1, dice: se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús mismo se nos está presentando desde el mismo inicio de su vida humana como aquella carne que produce eternidad. Y si nosotros en el capítulo 6 seguimos leyendo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a partir del versículo 53, fíjense las palabras de Jesús.
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Esta idea de comer el cuerpo de Jesús, de beber su sangre, es inaceptable para los dirigentes religiosos de su época. Y esto causa una discusión. Es que este maestro nos está diciendo que nosotros, el pueblo verdadero, nos tenemos que convertir en caníbales. Y tenemos que comerlo a él y tenemos que beber su sangre para que nuestra salvación sea real. Inaceptable. Sí, si lo vemos desde una perspectiva puramente material, pero si lo vemos desde una perspectiva espiritual, evidentemente no. Y Jesús estaba hablando de eso. Nosotros debemos vivir una relación espiritual con Jesús, de tal manera que nosotros estemos constantemente permitiéndole a Jesús que viva en nosotros, como si nosotros consumimos alimentos y consumimos bebida, y esos alimentos y esa bebida en nuestro cuerpo va alterando nuestra química y va permitiendo que nuestra vida se continúe. Lo único que lo que Jesús nos está ofreciendo es que esa química sea espiritual y que esa continuidad no sea temporal hasta el momento que muramos, sino que sea eterno, porque el Señor quiere que nosotros vivamos con Él eternamente. En este discurso que Jesús hace en el capítulo 6, nosotros nos encontramos la idea esta del maná. Él se compara a aquel maná que desciende en el desierto y dice, de la misma manera que aquel pan desciende del cielo para daros vida, el verdadero pan, el Mesías, desciende del cielo para daros vida eterna. Pero aquellos que comieron el maná en el desierto, llegó un día que su cuerpo dijo, ya está, ya no puede continuar, y fallecieron. El hecho de haber comido el maná no les dio la eternidad. Jesús lo que dice es, el que come este pan, verdadero alimento que viene del cielo, no va a morir, sino que va a vivir eternamente. Porque Jesús lo que quiere es establecer un vínculo espiritual que permita que la vida trascienda. Y entonces, evidentemente, existe una superioridad entre aquel alimento temporal, pasajero, que el Señor utilizó para que su pueblo no muriera en el desierto por un tiempo. Y un día ese pan dejó de caer porque ya no hizo más falta. El Señor se hace carne humana para que nosotros podamos alcanzar la salvación, para que nosotros podamos alcanzar la eternidad que estaba en la mente de Dios para nosotros y que el pecado lo coartó. Pero el Señor nos sigue diciendo, recuerda que yo he prometido que podrás vivir eternamente. Existe una idea en el pensamiento de Juan que es muy importante. Vamos a fijarnos nuevamente en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Esta idea es una idea que está muy clara
en el pensamiento de Juan, al punto que es una característica en su pensamiento teológico, el permanecer. Ese permanecer que en todo caso es el experimentar la comunión con Dios, está ilustrado también con la idea de las ramas de las plantas que están injertadas al tronco, pero que solamente pueden vivir si están unidas al tronco. Si nosotros cortamos una rama separada del tronco, esa rama termina muriendo, se seca. Bien, y eso la gente lo sabía en aquella época y nosotros lo sabemos hoy. Y Jesús utilizó esa imagen para decirnos la única alternativa de nosotros tener la vida eterna y de permanecer en la vida que el Señor nos da es estar unidos a Jesús, vivir en comunión con Dios. Si no, nosotros terminaremos como esas ramas secándonos y por lo tanto no viviremos eternamente. Eso estaba muy claro en Juan, y Juan lo explicó de tal manera para que todos aquellos que leyeran el Evangelio tuvieran esa claridad. Es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, permanezcamos en Dios. Es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, vivamos en comunión con Dios. Nos habla de Jesús como verdadero alimento y nos habla de Jesús como verdadera bebida, que tanto el uno como el otro producen eternidad. Y fijaros, en el capítulo 6, en el versículo 35 que hemos leído, se nos presenta el pan, Jesús como pan. También se presenta como bebida, no tendrás sed jamás. En el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuelve Jesús a presentarse como pan ante la gente que lo estaba escuchando. En el versículo 51, fíjense, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vuelve a hablar de pan. Si nosotros leemos en el capítulo 15, nosotros vemos también muchas referencias a ese verdadero alimento. Y si leemos en el capítulo 17, volvemos a encontrar también referencias acerca de ese alimento verdadero. Y si leemos en el capítulo 15, el versículo 1, habla también de la bebida. Vamos a leer ese versículo. Capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No solamente a Jesús le gusta presentarse ante su auditorio como alimento verdadero, como bebida verdadera, como pan, como vino, sino que a Juan le gusta recordar aquello. Porque nosotros vemos cómo constantemente Juan está aludiendo a los emblemas de la mesa. Está dirigiéndonos a la figura de Jesús, pero a través de la ilustración del pan y del vino. No está en el relato que él hace de aquella última cena, pero está a lo largo de todo su evangelio. Así que nosotros nos encontramos en la mesa del Señor con estos dos elementos. El símbolo del cuerpo de Jesús, que es el pan. El símbolo de la sangre de Jesús, que es el vino. Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos de su invitación, de los emblemas, de la fiesta, del momento, de la compañía, de la comunión, una comunión que tiene una doble vía, porque la comunión es con Dios, pero también la comunión es entre nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos disfrutar como pueblo, como iglesia,
de encontrarnos el uno con el otro. Porque cuando nosotros nos encontramos el uno con el otro, nos encontramos con Dios. Porque a Dios lo vemos en la persona de nuestro hermano. Porque nosotros vemos a Jesús en la persona de aquellos a los que Él llamó nuestros prójimos. Aquellos que en algún momento tienen necesidad. Y en este momento, tú y yo tenemos necesidad de Él. Por lo tanto, también tenemos necesidad de encontrarnos los unos con los otros. El recuerdo de aquella última cena tiene que estar viva en el pueblo de Dios. Tiene que estar vivo también en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo y en nuestro anhelo. Porque esta mesa no solamente nos da la felicidad de compartir como pueblo en este momento el recuerdo de lo que pasó, sino también el recuerdo de aquello que todavía no pasó. El encuentro final del pueblo con su Dios. Aquel gran banquete del que nos habla el capítulo 19 de Apocalipsis. Las bodas del Cordero. Aquellas a las que Jesús hizo referencia cuando hablaba del vino. ¿Os acordáis en la mesa? Así que hoy es un día de encuentro, hoy es un día de alegría, hoy es un día de felicidad, hoy es un día para que todos nosotros nos unamos en derredor a la mesa del Señor para disfrutar de la alegría espiritual. Y antes de compartir la mesa, tenemos preparada una parte especial, así que yo les voy a pedir a los encargados que por favor se hagan cargo.
El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros seguimos la tradición de congregarnos alrededor de la mesa y nos encontramos en un momento sumamente incómodo en la historia del mundo, en el cual no hemos podido tener una continuidad como anteriormente la teníamos y es nuestra costumbre, y no podemos todavía, por un poquito de tiempo, esperamos, hacerla de forma completa. Por lo tanto, vamos a compartir solamente la mesa y no el lavamiento de pies, siguiendo normativas que poco a poco van menguando en la sociedad y también en la Iglesia, distinta, pero esperamos que sea con el mismo espíritu, esperamos que sea con la misma intencionalidad espiritual, que es encontrar comunión, encontrar salvación, recordar el inmenso sacrificio que el Señor hizo para nosotros. Antes de destapar la mesa, os cuento un poquito la mecánica de hoy, que varía. El pan está partido y está ensobrado en unos sobrecitos plásticos. Y entonces los diáconos que van a servir cada sobrecito en la mano de la persona. Bien, no coge la persona, sino se le sirve en la mano. Luego de compartir el pan, se va a pasar a recoger los papelitos porque hacen mucho ruido, son incómodos. Y luego se va a compartir el vino. Las bandejas están preparadas, quiero decir, con vasos descartables, separados, así que cada uno podrá coger su vasito y no tocará el otro, no hay peligro de que toquemos otros vasos más que el que elijamos. Y luego de haber compartido el vino, también se pasará como habitualmente con la bandeja, ¿no?, a recoger los vasos. Bien, y esos vasos se van a desechar. Así que es un poquito distinto, pero bueno,
Lo importante es el rito como tal y esperamos que la próxima Santa Cena la podamos realizar como habitualmente las veníamos realizando. Así que le voy a pedir por favor a las diaconisas que descubran la mesa. Vamos a orar por el pan. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Señor y Dios que estás en los cielos, te pido reverentemente una bendición por el pan, Señor, que vamos a tomar, que conmemora el cuerpo de tu Hijo, para que su muerte en la cruz no sea en vano, sino que sirva para acercarnos más a ti. Te pido, Señor, que vengas pronto y que la próxima cena estemos todos juntos, Señor, acercándonos más a ti. Amén. Y disfrutando de este pan y de este vino, Señor. Amén, Señor. Que todo lo que pedimos, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Le voy a pedir por favor espero que no, pero si alguien no va a participar, que por favor se siente, así es más fácil repartir. Pan que por vosotros es partido. Comamos juntos. Los papeles ahora.
a tener una oración por el vino. Les voy a pedir a todos que por favor se pongan en pie. Bendito Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de poder participar de esta congregación tuya, de que tú derramaste tu sangre por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida, ya que nadie se pierda y que podamos estar todos juntos en la pecadora. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que tú sigues dando así merecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebamos juntos.
Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, estamos agradecidos porque podemos recordar el inmenso sacrificio que has hecho para nuestra salvación. Estamos felices porque podemos congregarnos alrededor de tu mesa. Estamos felices, Señor, porque podemos testificar nuestra fe y porque podemos compartir la alegría de saber que vienes a buscar a tu pueblo. Sabemos, Señor, que vienes pronto y queremos pedirte que este rito que hemos compartido sirva para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestro interior se convierta realmente en una fuente que salte para vida eterna, no solamente en nosotros, sino en todas aquellas personas que se relacionan con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te pido, Dios, que bendigas a los que estamos congregados en esta mañana aquí, que bendigas a nuestras familias, a nuestros seres amados, que nos lleves a la eternidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El relato del Evangelio dice que cuando terminaron de comer aquella última Pascua, cantaron un himno y salieron. Así que vamos a seguir aquel recordatorio cantando la doxología final y vamos a quedar despedidos.